Hay una idea que la verdad me ha estado dando vueltas. Y si te dijera que la verdadera impotencia, esa sensación de no poder hacer nada, corrompe más que el poder absoluto. Uf, es una pregunta potente para empezar, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues hoy vamos a meternos de lleno en reflexiones sobre esto. Sobre influencia, estrategia y, bueno, la naturaleza humana que siempre es compleja. Vamos a explorar ideas de fuentes muy interesantes, que van desde teorías sobre el poder bastante provocadoras, diría yo, hasta experiencias muy personales, como la de superar un ictus. Exacto. Así que la idea es desgranar un poco todo esto. ¿Qué es el poder en realidad más allá de la política o la empresa, sabes? La seducción, pero entendida como una forma sofisticada de influir. También el camino para dominar algo, una habilidad. Y por qué eso de sigue tu pasión a veces pues no basta. Y cómo un golpe duro, una adversidad, puede darle la vuelta a tu forma de ver la vida. Efectivamente. El objetivo es sacar las claves, ¿no? Entender cómo funcionan las dinámicas humanas, el autocontrol, la resiliencia. Y lo bueno es que nos basamos en fuentes que mezclan psicología, historia y vivencias muy, muy intensas. Como decías, lo del ictus es un ejemplo muy fuerte. Totalmente. Pues empecemos por el poder, si te parece. Hay una perspectiva en estas fuentes que me llama la atención. Que no es tanto el control externo, el de mandar sobre otros, sino como un sentimiento, un control interno sobre ti mismo y tus circunstancias. ¿Va por ahí? Sí, va totalmente por ahí. Se enfoca mucho en esa dimensión interna. Y la otra cara de la moneda, la sensación de impotencia, se describe como algo, bueno, casi destructivo. Más que el poder en sí. Pues sí, se sugiere que es profundamente corrosiva, que te lleva a actuar de formas indirectas, pasivo-agresiva, ¿sabes? Como una lucha constante por arañar un poquito de control donde sea. Y eso, a la larga, puede ser más dañino que un abuso de poder más directo, más visible. La impotencia genera una especie de desesperación sutil, muy desgastante. Entiendo el punto. Es como un veneno lento. Entonces, claro, comprender las dinámicas de poder, por ejemplo en el trabajo, no iría tanto de querer manipular o escalar, sino de entender cómo somos. Exacto. De pillar la psicología humana, ¿no? Como eso de reconocer que tu jefe, aunque tenga poder, puede ser inseguro. Y saber eso te ayuda a no pesar minas, a no activar sus defensas sin querer. Justo. Es una cuestión de realismo psicológico, de entender las motivaciones ocultas, las inseguridades, que todos tenemos en mayor o menor medida. No es cinismo, es realismo. Y fíjate, esa comprensión de la psicología ajena nos lleva directos a la seducción. Ajá. Que las fuentes la presentan de una forma muy interesante, no como algo superficial, de ligoteo, sino como una forma elevada, casi, de poder. De influencia. Elevada. ¿En qué sentido? En el sentido de que no impones nada. Consigues que los demás deseen ir en la dirección que tú marcas. Que quieran seguirte, vamos. Y la clave, según estas ideas, es desplazar el foco. Quitarlo de ti y ponerlo en la otra persona. Escuchar de verdad, ¿no? Escuchar activamente, sí. Para entender qué necesita, qué le falta, dónde están sus vacíos emocionales o intelectuales, y entonces ofrecer algo que encaje ahí. Aquí hay un punto que me chocó un poco con la idea típica de mostrarse siempre fuerte. Se dice que la vulnerabilidad puede ser atractiva. Ojo, no la inseguridad de estar mirándote el ombligo, que esa sí repele, sino mostrar una grieta, una necesidad. ¿Cómo encaja eso en una estrategia de influencia o seducción? Es una distinción súper importante y muy sutil. La vulnerabilidad compartida, mostrar una herida pasada o una necesidad de conexión, por ejemplo, crea eso, conexión. Sugiere autenticidad, genera confianza. Es como decir, yo también soy humano, no soy perfecto. Vale, lo pillo. En cambio, la inseguridad es autoabsorción pura. La persona insegura está constantemente pensando en sí misma. ¿Qué pensarán de mí? ¿Estaré diciendo lo correcto? Repele porque cierra la conexión. No hay espacio para el otro. La seducción bien entendida, según esto, requiere un esfuerzo consciente. Un trabajo, vamos. Sí, un trabajo de atención plena hacia el otro, de leer entre líneas, captar el lenguaje no verbal, que dice muchísimo más que las palabras. Es algo profundo, artesanal casi, muy diferente a la rapidez superficial que vemos a menudo hoy en día, por ejemplo, en las apps de citas. Sí, totalmente. Es el día y la noche. Y esa idea de esfuerzo, de atención sostenida, me parece que conecta muy bien con el siguiente punto, la maestría. Ajá.
porque las fuentes insisten mucho en esto. Dominar algo complejo, sea lo que sea, no depende solo de la pasión del principio, de ese entusiasmo inicial. Depende de algo mucho menos glamuroso, digamos. Del curro, ¿no? De la repetición. Exacto. De la capacidad de aguantar la repetición, de superar el aburrimiento inherente a la práctica. El cerebro necesita eso, ¿no? Construir esas conexiones a base de repetir y repetir, totalmente. La pasión es el motor de arranque, te da el impulso para empezar. Pero lo que te lleva a la meta es la disciplina, la tolerancia a la práctica deliberada, que a veces es tediosa, seamos sinceros. Claro. Pero es así como se construyen las redes neuronales que sustentan una habilidad de verdad. Y de ahí, de esa competencia real, forjada con sudor y tiempo, es de donde nace la confianza auténtica. La que no es de boquilla. Esa misma, la que es muy, muy difícil de fingir, porque se nota. Se nota en el lenguaje corporal, en la tranquilidad, en la soltura con la que haces las cosas. La fanfarronería es una máscara muy frágil. Hablando de máscaras y de lo difícil de fingir, las sombras también entran de lleno en un tema peliagudo, nuestra sombra. Uf, sí. Esos aspectos que no nos gustan tanto de nosotros mismos, ¿no? Las tendencias narcisistas que todos podemos tener. La envidia, la agresividad. La idea central parece ser que negar que eso existe en nosotros es contraproducente. Es que es la clave del autoconocimiento real según estas perspectivas. Lo fascinante es que proponen que la humildad empieza por reconocer esas tendencias en ti mismo, no para fustigarte ni sentirte culpable, sino para poder Gestionarlas. gestionarlas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una vez que reconoces tu propia capacidad para la ira o la frustración, puedes aprender a canalizar esa energía. En lugar de explotar o reprimirla hasta que te haga daño, puedes dirigirla hacia algo constructivo, como luchar por una causa justa o superar un obstáculo. Entiendo. Cómo transformar esa energía. Exacto. Se trata de dejar atrás esa ilusión de superioridad moral, esa idea de yo soy bueno, los malos son los otros, y aceptar la complejidad de la naturaleza humana, que es, bueno, la misma para todos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y esa aceptación de todo el paquete, ¿no? De lo bueno y lo menos bueno, parece fundamental para la resiliencia. El ejemplo del ictus que se menciona en las fuentes es muy potente en ese sentido. Esa pérdida repentina de capacidades. Sí, esa experiencia personal que se comparte es brutal. Ilustra perfectamente cómo una adversidad extrema, un golpe así, te obliga a reevaluarlo todo desde cero. Genera una empatía visceral hacia la dependencia, la vulnerabilidad ajena. Algo que quizá antes, desde la comodidad, pues no entendías a ese nivel tan profundo. Claro, das por sentadas tantas cosas. Muchísimas. Te obliga a valorar cosas tan básicas, tan fundamentales, que dabas por supuestas. Poder caminar, hablar sin dificultad, escribir, ser independiente. De repente todo eso se pone en perspectiva de una forma radical. Y ante algo así, ¿qué estrategias surgen que te ayuda a no hundirte? Porque tiene que ser demoledor. Pues se mencionan varias claves que ayudaron en ese caso concreto y que son aplicables, creo yo. Una es aferrarse a un propósito. El trabajo en este caso se describe como una especie de ancla, de salvación. Algo que te da una razón para seguir luchando. Una estructura, ¿no? Sí, una estructura y un sentido. Otra clave es mantener la perspectiva. Compararte no con los que están mejor, sino con los que están peor. Ayuda a relativizar tu propio sufrimiento, a darte cuenta de que siempre hay situaciones más difíciles. Suena duro, pero útil. Lo es. Y también cultivar la gratitud. Pero no una gratitud abstracta, sino por las pequeñas cosas concretas. Poder dar un paseo corto, tener una conversación. Y, sobre todo, fundamental, la conexión humana. El apoyo de la gente que te quiere. Sentirte cuidado, acompañado. Eso es vital. Qué importante todo eso. Entonces, si intentamos tejer un hilo conductor, como una idea que una todo esto que hemos hablado, poder, seducción, maestría, la sombra, la resiliencia, ¿cuál dirías que es el elemento central? ¿Hay algo que lo conecte todo? Pues yo creo que el elemento que aparece una y otra vez, de forma explícita o implícita, es el autocontrol. Pero, ojo, no un autocontrol rígido, de pura fuerza de voluntad y represión, sino un autocontrol que nace de un sitio mucho más profundo. Del autoconocimiento honesto, de conocerte bien, incluyendo esas partes oscuras, esa sombra de la que hablábamos. De aceptar tu propia complejidad, tus luces y tus sombras. Vale, un autocontrol basado en la aceptación, no en la negación.
Exactamente. Esa conciencia de quién eres realmente, con todo lo que implica, es la base. La base para desarrollar un poder personal que sea auténtico, no impostado. La base para influir en los demás de forma genuina, desde la conexión, no desde la manipulación. Y por supuesto la base de la fortaleza para navegar las dificultades que la vida inevitablemente nos pone delante. Es una visión muy integradora, la verdad. Te hace verlo todo como partes de un mismo puzzle. Y nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si aceptamos que todos, en cierta medida, desempeñamos roles, usamos máscaras, como sugieren un poco estas fuentes. Y si, como decías, aceptar nuestra naturaleza completa es clave para el autocontrol. Pues la pregunta es, ¿somos realmente conscientes de las máscaras que elegimos ponernos? ¿Y para qué las usamos? ¿Buscan conexión, influencia, protección? Y la pregunta del millón, quizá, ¿es posible actuar en el sentido de proyectar una imagen estratégica y al mismo tiempo ser fundamentalmente auténtico? Buena pregunta para cerrar. Compleja. Sí, para darle unas cuantas vueltas después. Una reflexión ahí para seguir explorando cada uno.